Un saludo para todos nuestros televidentes que siempre están atentos a este espacio de escucha y orientación en todos los temas referentes a la salud mental. Como siempre estamos con nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Ramón Acevedo, a quien saludo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, Luisa, muy contento de que sea viernes, de que dejen entrar al psiquiatra Ramón Acevedo a sus casas. Aquí estamos prestos a ayudarles en todo lo que tiene que ver con la salud mental, a escuchar sus preguntas, sus inquietudes, a escuchar sus historias acerca de cómo les está yendo en el tratamiento. Y hoy quiero dar un saludo muy especial al municipio de Apía, donde estuve esta semana haciendo un análisis sobre los problemas que allí se dan y mandarles un parte de tranquilidad y de confianza de que todas las cosas van a estar muy bien. Y también de parte del doctor Ramón Acevedo y mío y de todo el equipo de producción del canal Televida, queremos también darle un saludo muy especial a nuestra compañera Pilar Tobón. Esperamos que se recupere muy pronto y que todos sus exámenes le salgan muy pero muy bien, y la queremos mucho. Ahora le recordamos que nuestro tema central del día de hoy será el abuso de sedantes. Por eso está con nosotros el doctor Alexis Benito, psiquiatra de Samedín, que nos contará qué son los sedantes y cuáles son esos efectos negativos que genera en el organismo. Veamos. Es cualquier sustancia que se utiliza en medicina para adormilar al sujeto. Nosotros, para llamarlo así en términos generales, hay sedantes que son de uso clínico, como es el caso de los anestésicos. Los anestésicos son un sedante y estos sedantes lo que hacen es básicamente dormir al paciente de forma regulada en manos de un médico anestesiólogo para ello. Hay otros sedantes que son de uso oral y que tienen un uso clínico para el manejo de la ansiedad, como el caso de las benzodiazepinas, que de pronto es el que nos compete cuando hablamos de abuso ilegal de la sustancia. En Colombia hace muchos años utilizaba uno que se llama el Rohypnol. El Rohypnol es una benzodiazepina, es un sedante que se conoció con el nombre de Roche o Rueda. Eso utilizado y combinado con alcohol hace que el paciente tenga episodios de amnesia. Hay otros que lo utilizan con ánimo de embriagarse o de producir una sensación que la embriaguez aparentemente es sana, y entonces utilizan cualquiera de esos benzodiazepinas. Cuando usted mira a cualquier sedante, lo que hace es cuando usted se adormila un poco, se siente un poco más tranquilo, se siente un poco más eufórico, es capaz de hacer determinada cantidad de cosas que de otra forma no pudiera hacerlo, y entonces hace que el sujeto se siente un poco desinhibido bajo efectos de cualquiera de estos sedantes. Mal utilizados, los sedantes pueden producir procesos de dependencia. Bien utilizados tienen unas indicaciones clínicas claras, se utilizan para lo que es, y bien utilizados no tienen ningún inconveniente. Los medicamentos sedantes en Colombia son drogas de control especial. Requieren de una fórmula especial para su venta y deben ser formulados por un médico que tenga la calificación para poderlo hacer. Y es ahí donde tenemos problemas. O sea, las drogas bien usadas no tienen problema. Lo que no se debe hacer es utilizar estas drogas sin ningún tipo de control médico. Pues ahí oyeron al doctor Alexis Benito, que nos hablaba de que existen controles para el consumo de los sedantes, doctor. Pero ¿por qué vemos tantas personas, incluso en algunos botiquines de la casa, existen este tipo de sedantes? Entonces estoy durmiendo mal, acudo al botiquín para tomarme un sedante, o me siento muy ansiosa o tengo estrés y voy a tomarme un sedante. ¿Por qué, doctor, en los hogares existen este tipo de medicamentos? Y escuchamos al doctor Alexis Benito, que nos decía que deben tener una fórmula médica para que las personas puedan acceder a estos sedantes. Bueno, realmente cuando estamos hablando del problema con los sedantes, estamos hablando básicamente del problema establecido por dos tipos de sustancias. Por un lado, los barbitúricos, que son más utilizados como antiepilépticos, como el fenobarbital. Pero también hay otras sustancias de abuso como el Seconal, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, las benzodiazepinas, que son el alprazolam, el Xanax, el Rohypnol, el Rivotril, el Valium, el Somese, que son sustancias que normalmente solo se obtienen con una fórmula especial.
pero hay otro tipo de sedantes, los mismos antihistamínicos son sedantes. Entonces, digamos que hay una clasificación de unas sustancias que producen mayor dependencia que otras, que tienen unos usos médicos y otras que tienen muy pocos usos médicos, pero que usadas, como lo decía el doctor Alexis, adecuadamente para lo que sirve, tienen muy buen efecto, pero abusando de ellas traen consecuencias muy desagradables. ¿Por qué en algunos botiquines existen? Porque la mamá fue a donde el médico, tenía problemas del sueño, que es uno de los usos más comunes de estos sedantes, el médico le mandó la medicación, ella se la tomó 1 o 2 días, no se la volvió a tomar, la dejó ahí, y cuando llega la vecina, la hija, la tía, la hermana, y dicen que no está durmiendo, la señora va sacando la pastilla, ay, esto me lo mandaron muy bueno, y no sabe todos los riesgos que está corriendo en darle eso a una niña, a un niño, a otra persona mucho mayor que ella. Entonces, por eso es que nosotros siempre hemos hablado aquí en contra de la automedicación, les hemos señalado todos los riesgos, y con este grupo de las sustancias sedantes los riesgos son mucho mayores. Dentro de ellos están sustancias que, vuelvo y digo, producen una dependencia muy severa, como las benzodiazepinas, que mal manejadas pueden traer problemas muy graves de rebote, de incluso llevar a la persona a sentir unas cosas tan extrañas que a veces puede llevarlo a pensar en el suicidio. Y doctor, recordamos que este programa es en directo y que son muy importantes todas sus llamadas, así que ya saben, las líneas están abiertas, son 448-4142 y la línea gratuita nacional 018.000 518282. Además, también les contamos que tenemos las redes sociales habilitadas para que ustedes nos sigan, conozcan todos los eventos del canal, los productos, además, cuáles son las temáticas del programa Sanamente cada 8 días. Los invitamos a que nos sigan en el Facebook como Televida y en el Twitter como @Canal Televid. Les recordamos que hoy estamos hablando de abuso de sedantes, pero que ustedes, si tienen otra inquietud referente a temas de salud mental, aquí son bienvenidas. Doctor, usted nos hablaba que los sedantes son altamente adictivos, generan gran dependencia en las personas. Cuéntenme cuáles son esos sedantes que existen en la actualidad y que son más comunes y conocidos por las personas. Bueno, vuelvo y hago hincapié en que los sedantes bien manejados por los médicos traen pocos problemas y muchas veces no producen dependencia porque obviamente se utilizan para la ansiedad, la angustia, la depresión en algunos casos, pero cuando son utilizados en un claro fin terapéutico, estos sedantes pueden traer dependencias tan grandes como empezar a tomarse 1, 2, 3, 4, 5, como lo que venía pasando con el Ativan, con el Rohypnol y últimamente con el Zolpidem, donde uno encuentra pacientes que toman hasta 10 cajas de Zolpidem y muchas personas se tomaban hasta una tableta así grande, hasta con 30 Ativanes. Entonces van creando una dependencia donde cada vez tienen que tomar más para sentir el efecto tranquilizante o para poder dormir, y después viene lo que nosotros llamamos el síndrome de abstinencia, y es que al intentar suspender el consumo viene todo lo que se llama el síndrome de abstinencia con insomnio, irritabilidad, puede haber convulsiones, incluso puede haber la muerte, ¿no es cierto? Muchas personas cuando intentan dejar de tomarse esta medicación y como necesitan una fórmula especial, no lo consiguen, entonces aparece todos estos síntomas de ansiedad, de angustia, de depresión, de excitabilidad, hasta de convulsiones y se pueden morir. Doctor, usted mencionaba el Zolpidem y antes de recibir una llamada que tenemos, explíquenos, hace poco fui a una farmacia y una hermana estaba enferma y necesitaba una pastilla para dormir y me dijeron que esa pastilla ya está descontinuada porque hay muchos de nuestros televidentes que consultan sobre este medicamento, ¿es verdad? Sí, el Zolpidem no es que esté descontinuado, sino que ya entró a la lista de medicamentos especiales y necesita la fórmula especial y la receta de un médico con todo lo del registro para que se lo puedan vender. Bueno, ahora recibimos nuestra primera llamada del día. Tenemos a Paula Andrea que nos llama desde Envigado. Bienvenida, ¿cómo está? Paula Andrea. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, cuéntanos cuál es tu pregunta. Bueno, es que yo quería preguntar porque hay una persona de 37 años
que en este momento está tomando Sinogan y sufre de la presión alta. De pronto, ¿qué contraindicaciones puede tener? Bueno, muy bien. Cuando uno a veces tiene problemas con el sueño, muchos médicos desde hace mucho tiempo venían usando el Sinogan como una sustancia para producir el sueño, pero el Sinogan no es una sustancia que esté indicada con ese uso. El Sinogan tiene una indicación para trastornos del sueño, pero en pacientes muy especiales que incluso tienen que tomar otros medicamentos para manejar sus problemas mentales. Si alguien está tomando Sinogan sin un control médico, puede tener muchos efectos secundarios y habría que evaluarlo porque el Sinogan puede producir una disquinesia, donde aparecen unos movimientos orolinguales que se van extendiendo por toda la cara y que le pueden traer muchos problemas. Adicionalmente, estos medicamentos, si uno está tomando medicación para la presión arterial, pueden haber algunos efectos de anular el efecto del antidepresivo, del antihipertensivo, y a veces hay que tomar o menos dosis o más dosis dependiendo de lo que esté pasando con la presión arterial. Y desde Bello nos llama Diana Patricia, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Diana, atentos a tu pregunta. Adelante, cuéntanos. Bueno, para felicitarle al doctor por este programa tan maravilloso que hacen ustedes, yo quisiera preguntarle al doctor, yo tengo un joven de 19 años y él es bastante hiperactivo, tiene pues como ese grado de dificultad de concentración. Él hoy en día ya pues está en su educación superior, pero yo recuerdo que cuando él estaba pues ya algo más pequeño, de unos 8 o 10 años, le habíamos tenido en un tratamiento con un psiquiatra en Samedín y él le había enviado esta imipramina. Pues desafortunadamente se lo suspendimos. Yo por llevarle la corriente a mi esposo, pues se le suspendió el tratamiento, que porque él decía pues que no quería verlo así tan quieto, tan embobado. Entonces yo veo que verdaderamente yo hice muy mal, o sea, ya pues uno viene a darse cuenta después de tanto tiempo, pero yo sí quisiera tratar de ayudar pues ahora a mi hijo, porque él es una persona muy hiperactiva, tiene esa dificultad pues para concentrarse, y lo que yo he notado en él es que él siempre hace la letra de abajo hacia arriba, no en la forma normal como la hace toda persona que pueda escribir pues manuscritamente bien. Entonces, ¿usted qué me recomienda, doctor? Pues yo sí quisiera buscar ayuda para mi hijo. Yo estoy atenta a su respuesta. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, Diana, con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, antes las personas creían que a medida que el chico iba creciendo o la niña iba creciendo y llegaba a la edad adolescente o de adulto joven, el trastorno desaparecía. Los estudios han ido demostrando que el trastorno no desaparece si no se hace un adecuado tratamiento. Entonces, como dicen por ahí, más vale tarde que nunca. Yo creo que lo que hay que hacer otra vez con tu hijo es llevarlo nuevamente al psiquiatra, que nos evalúe cuál es el grado de trastorno que tiene, y el psiquiatra les va a recomendar qué medicación darle. Hay muchos medicamentos, hay unas ritalinas actuales muy bien toleradas que no tienen ese efecto secundario tan desagradable que hizo que tu esposo planteara suspenderla. Ya hay unas ritalinas muy bien toleradas por los jóvenes, más que todo por los jóvenes y los adultos mayores. Hay otros medicamentos distintos como la estratera, y hay otras sustancias que también vienen siendo utilizadas para el trastorno de déficit de atención, dependiendo, vuelvo y digo, del grado y el predominio que haya. Si hay más desatención que hiperactividad, más hiperactividad que desatención. Yo creo que estamos todavía en el momento preciso de ayudarle a tu hijo. Entonces la recomendación, sin lugar a dudas, es volver al psiquiatra. El psiquiatra va a evaluar y le va a mandar la medicación. Si le dice que la medicación no está en el POS, entonces habrá que hacer el esfuerzo de comprarla inicialmente mientras le llenan un CTC para que el POS se lo dé. Les recordamos a los televidentes que nos llaman que cuando nos estén escuchando lo hagan por el teléfono y no por el televisor. Le pueden bajar al televisor para que tengamos una mejor comunicación. Ahora tenemos desde Cali a Gabriela Romero. ¿Cómo está?
Bien, niña. Qué bueno que nos llama desde Cali, muy bueno tener la sintonía desde esa ciudad. ¿Cómo está? Pues los felicito por ese programa. Yo quiero comentarle al doctor una cosa. ¿Cómo le parece que yo antes de cumplir los 55, antes de pensionarme, yo sufría de insomnio, yo no dormía nada, yo le comenté al médico, me mandaba unas pasticas, bueno, y eso me hacía efecto unos días y nada, entonces todo lo que me decían mis compañeras, que mi mamá toma esto, que mi abuela toma esto, tómalo, yo donde me lo vendieran, yo lo compraba, me hacía efecto unos días y volvía al mismo cuento, me pensioné y me metí a un grupo de aerorrumba y me hice un curso de gimnasia, y hago gimnasia día por medio y los otros días hago piscina y le cuento que yo ahora duermo, entonces yo qué era lo que tenía. Muy bien. Bueno, indudablemente existen trastornos del sueño que se llaman trastornos del sueño primarios, es decir, no hay otro elemento distinto en la salud de las personas sino un cambio en el sueño, pero a veces estos trastornos del sueño tienen que ver con el estrés del laboral, ¿no es cierto? Hay gente que se preocupa mucho por el trabajo, tiene que ver a veces con elementos obsesivos compulsivos, entonces en el trabajo todo quiere que funcione como un relojito milimétricamente, entonces al haber ese estrés hace que cuando uno se acueste, entonces es pensando y no concilia el sueño. Por eso esa cosa que hacías de tomarte todo lo que te mandaban, obviamente como no era recetado por un médico que apuntara como a la raíz de la alteración en el sueño, era muy difícil que te aliviaras. Al salir del trabajo, al meterte a la rumba, al hacer los aeróbicos, el cerebro obviamente produce unas sustancias llamadas las endorfinas, se quita el estrés, se quita la pensadera, las preocupaciones y ya el estar más o menos cansada, el quemar toda la energía en el día, hace que en las noches estés durmiendo muy bien. Casi pues que la receta para tener un buen sueño es jubilarse, disfrutar la jubilación, porque mucha gente se jubila y no disfruta la jubilación. Yo creo que esa receta que acabas de dar hoy es maravillosa para todas las personas que estén en proyecto de jubilarse, que hay que meterse a la rumba, hacer gimnasia y a disfrutar la vida, y eso también mejora la calidad del sueño. Doctor, hoy estamos hablando del abuso de los sedantes. Estos pueden generar dependencia física y psicológica si son mal controlados. Eso tienen que tener un uso y control del doctor, que siempre los manda a través de una fórmula médica. Doctor, usted ahorita nos mencionaba del síndrome de abstinencia, que muchas personas después de consumir este tipo de sedantes es imposible para ellos dejarlo por el síndrome de abstinencia. ¿Cuáles son esas características y síntomas que tienen estas personas? Bueno, cuando uno ha venido consumiendo fundamentalmente benzodiazepinas, que son los sedantes más usados, puede, cuando los intenta suspender de manera abrupta, puede presentar unos cuadros de ansiedad muy severos, se siente angustiado, siente opresión en el pecho, siente taquicardia, puede sentir sudoración, puede sentir baja de la presión, a veces siente como que los músculos le brincan, se le va el sueño y puede incluso, como decía, presentar convulsiones. La suspensión abrupta, el suspender abruptamente una benzodiazepina puede traer todos estos efectos que se llaman un síndrome de abstinencia, muy parecido también a lo que produce, por ejemplo, cuando se suspende el alcohol en las personas que son alcohólicas, lo que pasa con las personas que suspenden la heroína cuando son heroinómanos, las personas que toman barbitúricos, las personas que tomen metacualonas, o sea, hay una serie de sustancias que van produciendo una dependencia física y por eso suspenderlas tiene que ser de manera progresiva, gradual, disminuyendo las dosis y evaluando lo que sucede. Entonces muchas personas empiezan a tomar de estas sustancias porque la vecina, la tía, la mamá, la abuela, la hermanita mayor, cualquiera le dio eso que para dormir, le dio 5, 6, 7, 8, 10 y cuando a los 10 días la va a suspender, empieza a presentar todos estos fenómenos, porque como no tiene los controles y no fue mandado por un médico, aparecen todos estos fenómenos que llama el síndrome de abstinencia y que puede ser muy grave. Doctor, usted ahorita nos contaba que hay personas que hasta pueden tomarse en un día 20 Zolpidem,
pueden ocasionar la muerte este tipo de drogas, pues porque ya están generando demasiado cantidad de medicamentos en el organismo, 20 es demasiado. Digamos que si yo en este momento destapo una caja de benzodiazepinas o de sulpidem y me tomo todas junticas, es muy factible que tenga un paro cardiorrespiratorio y que me pueda morir, porque además como ellas van inhibiendo el funcionamiento del sistema nervioso central, entonces allí están todos los centros que le dan órdenes al corazón para que se contraiga, a los pulmones para que respiren, entonces uno puede hacer como un coma, y en ese coma esos centros que dirigen el corazón y los pulmones paralizarse y el corazón dejar de latir. Pero lo que sucede con estas personas es que empiezan tomándose 1, 2, 3, 10, 15, y vuelvo y les digo, he tenido pacientes hospitalizados que se tomaban 10 o 12 cajas de Zolpidem en un día. Entonces, andaban como sonámbulos por todo Medellín con demasiados problemas, y lograr suspender y quitar el Zolpidem no es tan fácil. Por eso el Zolpidem ya lo pusieron de control. Y los médicos, los farmacéuticos, el papá, la mamá, todo el mundo recetaba Zolpidem, como lo hacen con la fluoxetina, que todo el mundo le manda fluoxetina a todo el mundo, obviamente sin saber por qué está deprimido, qué contraindicaciones puede tener en una persona. Y lo mismo pasa, vuelvo y digo, cuando a la mamá por allá le mandaron Rivotril, y entonces guardó las tableticas porque alguna vez le sirvieron, y llega alguien a decir que no duerme y le va dando Rivotril sin más ni qué. Eso no se debe de hacer, por Dios. Mucho ojo, la automedicación, y más con estos medicamentos, puede traer muchos problemas. Y seguimos recibiendo llamadas. Ahora está con nosotros Ana Restrepo desde Laureles. ¿Cómo está? Ana. ¿Ya no está Ana con nosotros? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos cuál es su pregunta. Hola doctor, ¿cómo está? Muy bien, Ana, ¿cómo le digo? Mire, lo que pasa es que yo desde hace un tiempo, hace más o menos 3 meses... La estoy escuchando, Ana. Sí, tuve un episodio de taquicardia, ¿cierto? Y entonces yo... de taquicardias, y yo fui donde el médico y me dijo que eso era que yo me lo inventaba, que tenía un trastorno de ansiedad generalizado. ¿Y que era que tú te lo inventabas? Sí, que era que yo me inventaba, que yo no tenía nada, me hicieron una serie de chequeos, sí señor. Bueno, ¿y qué le dijo el médico entonces? ¿Qué hiciera? Que no, que me remitía de una vez donde el psiquiatra, que porque yo era un trastorno de ansiedad generalizado. Ajá. Entonces yo quisiera saber si los medicamentos que me mandó el psiquiatra sí me ayudan, porque yo a veces siento muchos miedos y no duermo porque yo creo que me voy a morir. ¿Y qué le mandó el psiquiatra? Él me mandó sertralina de 100 miligramos en la mañana y sertralina de 50 en la noche, pero yo veo que en la tarde, pero no me hace efecto en la tarde, y en la noche estoy con esa ansiedad y ese miedo. Bueno, Ana, muy bien. Bueno, muchas gracias por llamar, Ana. Mira, lo primero puede haber sido, digamos, como una equivocación en la manera como el médico te planteó, porque no es que uno se invente los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son muy comunes, los sufren muchas personas, principalmente del sexo femenino, y lo que tú tienes no era un trastorno de ansiedad generalizado, sino un ataque de pánico. Los trastornos de ansiedad son el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de pánico, los trastornos fóbicos y el estrés postraumático. Tú lo que estás desarrollando es un trastorno de pánico. El trastorno de pánico obviamente se trata con algunos medicamentos antidepresivos, dentro de ellos posiblemente la sertralina no es el mejor medicamento para el trastorno de pánico, no es el mejor medicamento, pero sí se manda. Lo que pasa es que en el POS los medicamentos para el trastorno de pánico están muy limitados, pero ahí está, por ejemplo, el tofranil y hay otra serie de elementos. Yo creo que como todavía el pánico sigue, o sea, te están mandando un medicamento que te puede ayudar más a la depresión. Yo creo que el pánico está siguiendo, te va a tocar volver a consultar
en la EPS, ojalá si puedes con el mismo psiquiatra para que le expliques que el medicamento no te está sirviendo, pero si te toca con otro psiquiatra, entonces le dices que ese medicamento que te mandaron, que es la sertralina, todavía no te ha quitado esos miedos, que tú tienes mucho miedo y yo sé que te pueden complementar con un tofranil o con otro medicamento que te va a ayudar mucho más, porque la sertralina no es el mejor medicamento para lo que tú tienes, que son ataques de pánico. Y desde Medellín nos llama Sandra Guerra, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, Sandra. Doctor, yo le comento, yo soy antidepresiva. Yo soy antidepresiva y tomo fluoxetina 2 en la noche y trazodona 2 en la noche. Soy hipertensa y hipertiroidismo. Pues sufro de tiroides. Ajá. Y la depresión, pues con el medicamento no me provoca salir, a veces me provoca llorar. Y me mandaron 2, y yo a veces me tomo hasta 3, 4 de fluoxetina, 3 de trazodona, pero eso no me hace efecto. A ver, ¿qué me puede mandar? Bueno, Sandra, yo no te puedo mandar nada, porque obviamente pues a través de la televisión uno no puede recetar. Lo que sí te tengo que decir es lo siguiente. Primero, habría que evaluar qué fluoxetina te están dando, porque con mucha lástima he visto que las EPS se entregan como fluoxetina, tabletas. Eso vi ahorita, por ejemplo, que estuve en APIA, que mucha gente consultó porque era depresiva y que le estaban dando fluoxetina en tabletas. La fluoxetina en tabletas no sirve absolutamente para nada. La fluoxetina tiene que ser en cápsulas. Ahora, hay fluoxetinas genéricas de muy mala calidad, entonces habría que mirar qué es lo que te están dando de esas fluoxetinas y de pronto replantear la marca de la fluoxetina. No vas a ganar nada tomándote más de 4 fluoxetinas porque el riesgo que corre es intoxicarse. La fluoxetina se debe tomar máximo 4, ojalá en la mañana y al mediodía, no en la noche porque te quita el sueño. La trazodona, mientras más trazodona tomes, sí te puede dar un efecto acumulativo y hacer que en el día tengas demasiado sueño. Entonces ya el efecto de la trazodona hace que en el día ya no estés deprimida, sino bajo efectos de la medicación, sientas el cuerpo pesado, no sientas ánimo para hacer las cosas por efecto de la medicación y entonces finalmente ya no sepamos si es una depresión o son efectos de los medicamentos. Creo que debes de volver donde el psiquiatra, decirle que esa medicación no le está haciendo efecto, que no le está sirviendo, él va a evaluar qué te están dando, si es en tabletas me imagino que es por la EPS, te la mandará en jarabe a ver si mejora la calidad y evaluará qué pasa con la trazodona y si no está sirviendo te mandará otro medicamento, pero por favor, en vez de estar jugando con el medicamento, vaya donde el doctor, explíquele claramente qué le están dando, evalúen la marca de los medicamentos que te están dando y posiblemente por ahí está la clave para que puedan mejorar. Doctor, ahora invitamos a todos nuestros televidentes a que nos vamos a unos cortos mensajes institucionales, pero regresaremos profundizando en el tema del día de hoy, el abuso de sedantes. Regresamos a Sanamente y hoy, doctor, seguimos profundizando en el tema de los sedantes. Hay muchas personas que, aunque usted decía, si es con un uso medicado, si el doctor le va a mandar la fórmula y necesita ese tipo de sedantes, no es perjudicial porque igual tienen una dosis establecida. Pero hay personas igual que temen a los medicamentos. Así, por ejemplo, cuando una mamá tiene un hijo hiperactivo y le mandan Ritalina, dice, no, qué miedo que mi niño tenga dependencia. Entonces, no le dan ese tipo de medicación y acuden a medicamentos o no se llaman naturistas, digamos la pasiflora, la valeriana. ¿Usted qué nos puede decir acerca de este tipo de productos? Bueno, lo primero que hay que saber es que la pasiflora, la valeriana son sustancias que si bien están en la naturaleza, como la misma hierba de San Juan, el mismo ginkgo biloba, sí, si bien son sustancias naturales, tenemos que entender que son químicas. El cuento de los naturistas de que sin sustancias químicas no es cierto, porque son química orgánica. Entonces,
como son sustancias químicas que entran también a nuestro organismo, pueden tener algunas contraindicaciones. Por ejemplo, el exceso de valeriana y de una cosa que le dan a uno para los golpes, que no me acuerdo cómo se llama, dañan el hígado, ¿no es cierto? El exceso, el árnica, que lo dan a uno para los golpes. Entonces, todas estas sustancias, si no son manejadas también de una manera adecuada, con unas dosis adecuadas, también tienen contraindicaciones, ¿no es cierto? Entonces, uno muchas veces sí puede recurrir a la pasiflora, a la valeriana y decirle al paciente tómese tantas goticas, recurrir a la agüita de lechuga para dormir o a la manzana criolla que también ayuda a dormir, ¿sí? Uno también a veces utiliza esos truquitos. Pero cuando una persona tiene ataques de pánico, como alguien que llama ahora, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, uno a veces tiene que recurrir a estos medicamentos para bajar los niveles de ansiedad. Mientras pasa eso, los medicamentos antidepresivos actúan y después quitarlo. Pero ¿qué sucede, Luisa? Vea, al consultorio llegan muchas señoras y muchos señores que llevan años tomando Ativan. Usemos lo que más usan, tomando Ativan. Venga, ¿y cuánto hace que le mandaron ese Ativan? Ah, eso me lo mandaron hace 10 años. Venga, ¿y para qué lo mandaron? No, es que estuve hospitalizado, tuve un problema, entonces el doctor me lo mandó. ¿Y por qué no se lo han quitado? Ah, no, es que yo no volví a control. ¿Y cómo lo consigue? Ah, no, eso me lo venden en una farmacia. Ah, no, yo voy donde un doctor que es amigo y me lo formula, pero nadie le está haciendo seguimiento. Y cuando uno se da cuenta, ya no se están tomando uno, no se están tomando dos, a veces están tomando 3 o 4 Ativanes y el solo hecho de plantearle a una persona de 60, 65 años, 70, que le va a quitar el Ativan, le genera un miedo terrible. Pero es que las benzodiazepinas a largo término, si no están controladas, pueden traer problemas muy serios en el tema de la memoria. Entonces pueden comprometer la memoria en una persona de la tercera edad. El compromiso de la memoria es la cuota inicial para empezar una demencia o para empezar un proceso de Alzheimer. Entonces por eso en la tercera edad, que es el próximo ciclo que vamos a empezar en el programa a partir de dentro de 8 días, vamos a empezar a hablar de muchas cosas y dentro de eso hablaremos del consumo de sedantes en la tercera edad, todas las consecuencias que trae. Entonces, por eso nosotros decimos, no se automedique, y no automedicarse es no tomar medicamentos que no ha mandado el médico, no tomarse los medicamentos a la dosis y al tiempo que el médico dijo, y no ir donde el médico para hacerse los controles sobre los medicamentos. Todo eso es automedicación. Una cosa muy importante que usted decía, si van al psiquiatra una vez, ir periódicamente y no quedarse con ese medicamento porque igual después no les va a durar y por eso toman dosis adicionales que no es bien hecho, así como nos está diciendo el doctor. Y seguimos recibiendo las llamadas, ahora está con nosotros Orfa Henao. ¿Cómo está? Orfa. Orfa ya no está con nosotros. Entonces saludamos a Beatriz desde Laureles. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Bienvenida, Beatriz, muchísimas gracias por esperarnos en la línea, aquí está el doctor para atenderla. Gracias, muy amable. Sí, la estoy escuchando. Doctor, mi Dios le dé más sabiduría para ayudarnos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo convencer a estos muchachos de que necesitan medicación, ir donde el médico? Eso es una lucha constante. Yo creo que puede haber alguna solución para que nos ayude a ver cómo convencer a estos muchachos. No más, doctor, muchas gracias. Bueno, Beatriz, mire, las personas que tienen alguna alteración en la salud mental, por lo general, a veces no son conscientes de que las tienen, entonces y lo mismo pasa con las personas que consumen droga o alcohol. Piensan que ellos son capaces, que ellos no tienen problema, que eso es cantalete la mamá, que eso es, perdónenme en el término, jodencia de los demás, pero que ellos no tienen nada. Uno lo que tiene que hacer es, en los momentos en que no está en crisis o en los momentos en que no está bajo efectos de las drogas,
sentarse, decirle mire lo que está pasando, vea todos los problemas que hemos venido teniendo, vea usted no es capaz de dormir, vea usted cómo está llegando de tarde, vea usted todo lo que ha perdido, primero era un buen estudiante, ahora es un regular estudiante, nunca había perdido años, ahora está perdiendo el año, primero era mucho más organizado en sus cosas, ahora es completamente desorganizado. O sea, hay que irle mostrando todos los problemas. Y finalmente hay que decirle, vea, vamos donde el psiquiatra, vamos todos, vamos usted, yo y las otras personas que se puedan, vamos donde el psiquiatra que nos explique si lo que a usted le está pasando, ese consumo de drogas y de alcohol es normal, y si los canzones somos nosotros, entonces que el psiquiatra nos explique cómo toleramos las cosas y usted cómo puede seguir consumiendo, o que el psiquiatra nos explique si usted tiene problemas y nosotros cómo le podemos ayudar. Entonces es como decir, vamos a ir todos, no usted, el problema no es suyo, el problema es de todos y entre todos vamos a ir a buscar solución. Entonces hay que ir con paciencia, con salivita, con mucho amor, pero también con energía y autoridad, ir orientando para que vayan donde el psiquiatra diciéndole vamos a ir una vez a ver qué sucede y después miramos a ver si seguimos yendo o no. Desde Envigado recibimos la llamada de Vanessa Londoño. ¿Cómo está? Vanessa. Bien, gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias. Cuéntanos cuál es tu pregunta. Lo que pasa es que a mi mamá le mandaron el colágeno para la caída del cabello y cada vez que la toma le dan muchas zonas en el pecho porque... ¿Puedes repetirnos nuevamente? No se escucha bien tu llamada. Vanessa, te escuché muy mal. Mira, lo que pasa es que a mi mamá le mandaron las pastillas para la caída del cabello. Y cada vez que se las toma le dan muchos chigones en el pecho. Bueno, ¿tú le entendiste? Que le mandaron unas pastillas a la mamá para la caída del cabello. Pero no entendí más. Bueno, vea, lo que pasa es que cuando uno tiene caídas del cabello y cuando tiene adicionalmente como otros síntomas de opresión en el pecho, angustia, ansiedad, a uno le tiene que mandar un estudio de la tiroides. Muchas de las personas que tienen caídas del cabello, que tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen susto, lo que hay que estudiarle es la tiroides, porque los cuadros de afectación de la tiroides afectan el estado emocional de la gente, afecta la frecuencia cardíaca y también afecta la caída del cabello. Entonces habría que mirar, si es por ahí la pregunta, Vanessa, si a la mamá le hicieron un estudio de tiroides y si no se lo han hecho, que le miren la tiroides a ver si es que tiene problemas tiroideos. Invitamos a todos nuestros televidentes a que nos vamos a unos cortos mensajes institucionales y regresaremos con la lectura de correos electrónicos que nos llegaron a sanamente@vid.org.co. Ya regresamos. Regresamos a Sanamente y como les decía anteriormente, es el momento de la lectura de correos electrónicos y los invitamos a que ustedes también nos cuenten si padecen de alguna patología referente a la salud mental, si tienen una experiencia exitosa de tratamiento en psiquiatría, para que nos la cuenten y la compartan a otros televidentes que incluso también se puedan sentir identificados con estos mensajes que nos escriben, doctor, y empezamos con el siguiente. Desde diciembre de 2007 empecé a sufrir de un trastorno de pánico que se me diagnosticó como tal a los 2 años de consultar por síntomas de preinfarto y después de descartar con exámenes cualquier enfermedad coronaria y ser remitido a psiquiatría, se me diagnosticó este trastorno de pánico para el cual me formularon paroxetina de 20 miligramos diarios y alprazolam de 0.5 miligramos para tomar en casos de crisis. Como no experimentaba alivio con la paroxetina y sí con el alprazolam, inicié a tomarlo en forma permanente por más de 3 años, logrando un cambio total favorable en mi calidad de vida, pero cuando quise empezar a suspenderlo, se me presentaron recaídas con cefaleas de gran intensidad de más de 15 días continuos. Volví a consultar al psiquiatra y me confirmó la necesidad de suspender progresivamente el alprazolam y me remitió a psicología para terapias de relajación que muy poco me han servido. Quisiera saber si el origen de mi trastorno puede ser orgánico, por lo que deba tomar de por vida estos medicamentos para evitar que vuelva a tener recaídas.
Bueno, el trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad. La mayoría de las personas que sufren trastorno de pánico tienen un factor genético, hereditario, donde alguien en la familia ha sufrido también ataques de pánico, trastornos de ansiedad generalizado o depresión. Cuando a uno le dan los ataques de pánico, debe tomarse muy bien la medicación y yo siempre le digo a mis pacientes, vamos a tomar el medicamento a partir del día que se siente en el consultorio nuevamente y me diga que no le han vuelto a dar los ataques y que se siente bien, la vamos a tomar por 18 meses. A lo largo de esos 18 meses vamos evaluando, vamos disminuyendo lentamente el alprazolam, después quitamos el antidepresivo y si no ha habido recaídas, finalmente lo quitamos. Lo que pasa es que si a lo largo de esos 18 meses hay recaídas o se presentan otros trastornos adicionales, tenemos que hacer ajustes en la medicación y volver a contar otros 18 meses y a veces entonces eso se va un poco más largo, 2 años, 3 años, pero la idea es mejorar la calidad de vida y que de esa manera la persona pueda vivir muy bien. Por lo tanto, no le tenga tanto miedo a la medicación desde que esté bien controlada por el psiquiatra de cabecera. Tengo un hijo de 16 años recién cumplidos. Desde que él tenía 14 años me enteré que fumaba. Comenzó con narguile, esa pipa hindú que son esencias y no aspiran el humo según los adolescentes. Bueno, luego consumió marihuana y creo que otras sustancias. Me enteré de todo esto a raíz de problemas en el colegio y en un seguimiento el cual me llevó a hospitalizarlo en Armenia, en la clínica El Prado. La desintoxicación fueron 20 días. El diagnóstico general fue un muchacho con algo de depresión y con graves problemas de comportamiento más que de alguna adicción. Le medicaron fluoxetina 3 al día, levomeprazolina gotas, ácido valproico. Estos medicamentos los tomó por 6 meses asistiendo a terapia con psicología y psiquiatría, pero siendo prácticamente obligado por mí y era muy desafiante con ellos en consulta y decía que no iba a dejar la marihuana ni el cigarrillo así hiciéramos lo que quisiéramos. Los especialistas insistían en que lo internaran de nuevo más tiempo. No contemplé esa posibilidad puesto que allí dentro él contó como los guardias del IMPEC que están vigilando otros internos que han delinquido, estos mismos le suministraban cigarrillos y vicio a través de una reja. Entonces vi que realmente esa no era una solución y aquí no encontré nada más. Doctor, mi gran preocupación es que todavía sigue fumando y ahora una cajetilla diaria. ¿Qué podemos hacer, doctor? Además que ya sabemos que también fuma otras sustancias psicoactivas. Bueno, realmente con los jóvenes que tienen problemas con el consumo de drogas, de cigarrillo, la opción inicial es plantearse un esquema de tratamiento que va siendo progresivo. Primero uno lo desintoxica, después vienen los tratamientos ambulatorios. En los tratamientos ambulatorios a veces se recurren a medicamentos para ayudar a bajar la ansiedad, la depresión, si existen algunos factores de estos. Y si con ese tratamiento ambulatorio el muchacho o la niña o el que sea empieza a funcionar muy bien, digamos que se mantiene el tratamiento. Pero sí, a pesar del tratamiento, siguen las alteraciones, el consumo y se van manifestando otros cambios en el comportamiento, hay que pasar a otras estrategias. Entonces existen comunidades terapéuticas, por ejemplo, de carácter clínico, como las hay aquí en Medellín, con Sameín, con Carisma, y si esas comunidades terapéuticas de carácter clínico, donde hay psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, donde se enfoca toda la persona desde el punto de vista holístico e integral, esas comunidades terapéuticas terminan no sirviendo porque ya hay unas alteraciones muy marcadas en el comportamiento y lo que se necesita es como reorientar esas pautas de comportamiento. Existen otro tipo de comunidades terapéuticas que son de 6, 12, 18 y 24 meses, en donde también se hacen, digamos, ya normas de pautas de manejo y como que se reestructura el manejo de la autoridad. Entonces yo creo que ya se quemó una primera etapa y hay que pasar a otras etapas y ahí sí hay que pensar en una comunidad terapéutica de carácter clínico como las que hay en Medellín. Doctor, y ya estamos llegando al final del programa. Antes de irnos, el doctor Alexis Benito, psiquiatra de Sameín, nos da una recomendación de visitar al psiquiatra cuando existan patologías mentales. Veamos. Salud mental es un concepto supremamente amplio. Salud mental implica no solamente la ausencia de enfermedad mental,
sino también que haya unas condiciones económicas y sociales amplias para que un sujeto tenga una salud mental adecuada. Se requieren elementos de recreación, se requieren elementos educativos. Entonces, salud mental como tal es un concepto, si lo mira, supremamente amplio. El otro concepto es el de enfermedad mental. Enfermedad mental se refiere básicamente a los trastornos específicos que tienen los sujetos que requieren ser atendidos por un médico especialista en eso. La atención psiquiátrica hay que entenderla primero, el psiquiatra es un especialista médico. Los psiquiatras somos médicos que hemos hecho 3 años posteriores a haber terminado nuestra carrera. Entonces, usualmente la puerta de entrada a psiquiatría debería ser por medicina general y que el médico general una vez nos remita, una vez que ha descartado patologías orgánicas y nos lo puedan enviar acá a psiquiatría. No necesariamente cuando el médico general lo envía a donde el psiquiatra es porque tenga usted una patología severa. Hay patologías como por ejemplo los trastornos de sueño que deben ser atendidos por el médico especialista en psiquiatría y simplemente lo que hay que mirar es cuáles las causas por las cuales uno no duerme. Los cuadros de ansiedad es otra de las razones. Cuando una ansiedad no es posible manejarla, requiere a veces atención del psiquiatra para que sea formulada de manera adecuada. Síntomas depresivos mayores. Si el sujeto lo que tiene es una ideación suicida severa, yo me quiero quitar la vida, esa es una forma de atención de psiquiatría. Yo estoy escuchando voces, hoy escucho una voz que nadie más escucha sino yo. Esas son situaciones en las cuales usted tiene que ir donde el psiquiatra. Una vez que aparezcan cualquiera de los síntomas que yo he manifestado, debe o usted buscar directamente la ayuda a través de un psiquiatra privado o asistir al sistema de seguridad social que tenga usted su EPS en este caso, para que sea el médico general quien lo remita lo más rápido posible al servicio de psiquiatría que tenga la EPS contratada. Doctor, y ya llegamos al final del programa. Una corta recomendación para todos los televidentes. Bueno, la recomendación es que si vamos al psiquiatra o al médico y nos mandan pastillas sedantes, por favor, no se quede tomándolas sin el consentimiento del médico. Hay que seguir en el tratamiento y él sabrá cuándo se las quita. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y con todos los televidentes dándonos esos conocimientos tan enriquecedores para todos. Y los esperamos el próximo viernes para empezar el ciclo del adulto mayor. Así es, doctor. El próximo viernes hablaremos de depresión en el adulto mayor y estén muy atentos, pues todos los temas estarán muy interesantes. Todos referentes al adulto mayor, pues estamos en su mes. Invitamos a todos nuestros televidentes a que nos sigan en las redes sociales, en el Facebook, búsquenos como Televida, en el Twitter, @Canal Televida. Y les recordamos nuestras repeticiones, sábados 10 de la noche y domingos 9:30 de la mañana. Los esperamos el próximo viernes en directo a las 11 de la mañana con otro tema de interés aquí en Sanamente.